Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Saludo con mucho... Pues, ¿dónde andabas? Ya te extrañábamos. ¿Ya llegaste donde andabas? Ya. Qué bueno, qué bueno. Ya ni te pregunto nada porque ya son cosas de otra línea, ¿verdad? Pero en fin, espero que... Pues digo, pues como cómo te fue o qué pasó, ¿Eres la gran perdedora o la gran ganadora? No, la gran... concursante. Está bueno, está bueno. Muy bien. Bueno, pues ahora no te voy a molestar con los teléfonos porque ya ves que nuestro programa en esta ocasión es grabado por requerimientos necesarios de la vida y de todo. Platíquenos por qué. Bueno, la realidad es que tengo que estar en México con la aparición del libro que les presentaré a ustedes aquí la semana entrante y de un nuevo disco. Entonces, pues allá me pidieron que fuera, y yo tuve que complacer a mis amigos de allá en la Feria del Libro de El Zócalo. Pues muchas felicidades. Y donde hay una presentación este fin de semana y por eso tuvimos que grabar el programa. Qué bueno. Pero muy bien. Mucho éxito con el libro. Gracias, Paloma. Mucho gusto. Saludo, Juanita Robles, mucho gusto. ¿Cómo le va, Juanita? ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel Munguía, señor profesor, ¿cómo le va? Bien, mucho gusto, licenciado, profesor y demás, ¿no? Versador y lo que hoy en la noche, más lo que se acumule hoy en la tarde. No, solo un colaborador de este programa. Fíjate que ese título sí, en realidad me honra. Gracias, Clemente Landa, ¿cómo estás, señor profesor? Muy bien, buenas filosofía? tardes. Y está con nosotros el licenciado Constancio Chiquito. Gracias, señor licenciado. Ya verán ustedes el desempeño que va a tener en este programa que queremos que sea especial. ¿Alguna palabra quedó de la semana pasada que nos falte dilucidar? Sí, dilucidar. Habló el señor Francisco. Di es abundantemente o plenamente y luchis es luz, dar luz, entonces hay que dilucidar. Podría yo haber dicho esclarecer. Esclarecer. O clarificar. Ex hacia afuera. Salir. Y claridad, sacar hacia la claridad. ¿Sí? Hay quienes también han usado elucidar. Elucidar, porque es sacar hacia la luz, pero dilucidar es el que más se emplea. Sí. El verbo latino de exhibir, salir, significa salir, viene de exhibeo. Sí. Exhibio, salir. Pero en algún momento de la República Romana significaba hacer campaña proselitista. ¿Cómo crees? Claro. Sí, exhibirse era salir al fórum. Salir a un foro. Sí. Para que lo conocieran los votantes. Sí. Y que lo conocieran. De ahí se puede deducir que todos aquellos que hacen tal cosa son exhibicionistas. Desde entonces nos viene. Oh, Juanita, ya acaba usted de rematar. ¿Cómo que desde entonces? Dice desde entonces. Exhibio, salir, bueno, ya quedó. Y más cuando se exhiben en medios de comunicación. Obvio. Y además hacen ya no solo una exhibición, sino un show, que también en algunos casos le llaman parafernalia. Sí. También es una palabra que ya le he explicado Manuel. De éxito también salida viene ejido, la palabra ejido. Ejido, sí, claro. Gracias, licenciado, qué bueno que le está enterando. Sí. Porque el ejido está a la salida. Porque estaba a las afueras de las comunidades habitadas, y el exitum, ejido, es donde se cultiva, es la tierra labrantía. Pero hay una palabra curiosísima formada con ejido. Al que es expulsado del ejido le llaman forajido. Y es una repetición de dos raíces semejantes. Fuera. Afuera. Y exitum, salir. Hacia afuera, sacado hacia afuera. Es un pleonasmo. Sí, forajido es un sacado hacia afuera. Pero fíjate que nunca había yo pensado que forajido significa está fuera de nuestro ejido. Sí, pertenecía a nuestro ejido, pero cometió una fechoría y por lo tanto lo convertimos en forajido. Sí. Expulsado del ejido. No diga usted forajido. No. Que va hacia afuera, porque también es ferre llevar. Pero llevar, sí, claro. Llevar. Bueno, forajido ya queda muy bien. Les había convocado y había dicho a este programa que tengo un poco de deuda porque le prometí a un queridísimo amigo mío examinar la Constitución política, pero nada de como un programa del tiempo oficial, ni mucho menos, ni la Constitución para aprovechar y hacer demagogia y hacerle la barba a alguna persona en especial, ni nada político.
Pero sí, si algún día usted tiene la ocurrencia de leerla, nosotros le vamos a dar una serie de palabras que encontramos que reclaman una explicación. Sí, porque no basta con leer la Constitución. Hay términos que aunque la Constitución mexicana, cuando menos la del 17, que es la que rige ahora con todos sus asegúnes, fue hecha no exactamente por juristas, sí contiene muchos términos especializados en derecho y es necesario que la gente los comprenda con un poco más de claridad para que sepamos a qué atenernos cuando se nos aplica. El lenguaje jurídico es complicado, en algunos momentos, y además la intención que el legislador trató de darle a la ley se ha desvirtuado durante muchísimo tiempo. Por eso le han metido, como dice Manuel, tantas modificaciones, ¿no?, a la Constitución. Muchos dicen que ya perdió su esencia original. Muchos otros mencionan que no, que todavía mantiene ese espíritu que tenía imbuido por la ley. ¿Por qué dices, Jesús, explícale a nuestro querido público y a mí, que no estuvo hecha por juristas? Porque la convención que se integró para elaborarla en Aguascalientes, y después que sesionaron en Querétaro, sí, estaba formada por personas de distintas procedencias. Había médicos, había astrónomos, había matemáticos, había profesores, algún otro abogado, había ingenieros, había muchos militares, varios militares, y sí consultaron, desde luego, esto es sabido en los anales de la misma elaboración de la Constitución, se sabe que consultaron a personas especializados en asuntos jurídicos. Me llamó mucho la atención porque yo me acuerdo de haber leído a León Felipe y tiene una frase que define perfectamente el hecho de que cuando no son especialistas los que hacen algo queda mejor. Y él decía, para enterrar a los muertos, todos menos un caposantero, dando a entender que iba a meterle más sentimiento. Y así, por eso, qué bien que... Para hacer puentes todos menos un ingeniero. Sí. Que no vaya a ser con el puente de Cozautlán, que mandaron dinero para repararlo, pero se les había olvidado el hecho de construir un puente. Se encontraron con que no había puente. Ese es histórico. En Veracruz acaba de pasar hace un mes. Mandan dinero de la Federación y de México para reparar un puente que nunca hicieron. Si no pudiéramos llegar a Córdoba, no sé, en hora y cuarto, algo así, pero se les olvidó hacer el puente. En fin. Bueno, estaba diciendo, cuando fui interrumpido brutalmente por el señor Muriel. Es que ya te aprendí. Hay del alumno que no supere al maestro. La maña se desparrama. Estaba diciendo que había prometido a un queridísimo amigo de la Suprema Corte de Justicia examinar la Constitución. Ahora lo vamos a hacer. Entonces, las palabras que al leer la Constitución uno dice, ¿qué significará exactamente? Porque tiene uno una vaga idea, pero no exactamente, no conoce uno puntualmente lo que significa. Por ejemplo, Constitución. Tenemos la definición de Constitución, sí, Manuel. Statuere es el verbo que significa poner, colocar, organizar, y cum es la partícula que dice unión. Entonces, hay una unión, un conjunto para instituir, para establecer, para organizar la forma básica de un Estado, porque no es solo la Constitución el libro donde se contiene la norma básica, sino la entidad que mantiene la cohesión de un Estado. Eso es Constitución. Constituir tiene está en el fondo el verbo stare, pero statuere es un verbo compuesto ya como establecer. Estar es decir, aquello que se mantiene, y como la teoría es que precisamente se hace una Constitución para mantener el Estado, entonces de ahí viene esa idea de llamarle Constitución a esta forma de norma básica. Sí, aquí en México ha habido 5 constituciones, de hecho, desde 1814, en que el generalísimo Morelos hizo la Constitución de Apatzingán, efectivamente, luego la de 1824, 1836, una centralista, Santana, exactamente, y bueno, la del 57, 1957. En la que no aparecía, por ejemplo, la figura del Senado, en la del 57, 1857.
Sí, en la de 1857 y 1917. Que es la que rige. Sí. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo, un individuo que soy yo, un individuo. Tú eres un individuo. Y esta persona es una individua. Individuo Sí. también. ¿Es individua o individuo? No. Es individuo. Antiguamente sí se usaba en femenino. La palabra viuda tiene la misma raíz que individuo. Era vidua. Vidua. Viene de un verbo que quiere decir separar. La mujer que fue separada de su marido porque se murió él, entonces era la vidua. Y luego hubo un fenómeno que se llama metátesis, es decir, cambio de posición de sonidos, y dio viuda. Sí. Entonces, el individuo es el ente separado, el que se encuentra distinguido de los demás. Es, digamos, la persona jurídica, diríamos, en términos ya un poquito más técnicos. En la moda del sexenio pasado serían los individuos y las individuas, para que vean así, de esa manera. Pero ahora ya mujeres sin un individuo, ¿no? Sí, claro que sí. Se utiliza así. A veces. Gozará de garantías de... La palabra garantía nos llega a nosotros por el francés, pero garé es un verbo que está emparentado con esta raíz. Y viene quizás del fráncico o de una lengua germánica que significa cuidar, precisamente. Guardar o cuidar es una garantía, es algo en el cual usted le guardan algo para usted o tiene derecho. Veren sería el verbo, y en castellano antiquísimo se decía garantir. Garantir, sí es cierto, yo me acuerdo de haberlo leído. Que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse. Restringirse es un verbo que significa comprimir. Comprimir, quitar, cerrar, ¿verdad? estrechar. Estrechar. No podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que esta misma Constitución establece. Bueno, entonces seguimos leyendo y vemos una opinión. Opinión es, sabemos lo que es, pero es un verbo latino, ¿no? Sí, que quiere decir emitir un juicio. Emitir juicio. Sí, bueno. Dignidad humana y tenga como objeto regular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Queda prohibida la discriminación con I, no diga usted discriminación, es discriminación y significa el vocablo. Originalmente significa separar. Viene de la misma raíz que criso, que crimen, que cribar, porque haces una separación, y cuando discriminas estableces separaciones entre personas de otra raza, personas de otra creencia, personas de otra lengua, personas de otro color, o de otra cantidad de lana, o de otra poder económico, o de otro poder económico, sí. Otro poder económico. Bueno, no debe haber, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico. Étnico, etnos, significa raza, por raza o nacionalidad. Muy sutilmente en la televisión empezaron a poner ya algo que para nosotros presentaría quizá, lo pongo a la consideración, un motivo de una actitud discriminatoria, ya como con mucha inocencia, como suele hacerse algunos productores, día 12, es decir, ayer, día 12 de octubre, Día de la Raza, y sacan las carabelas de color. Ya hay una tendencia desde hace mucho a evitar el hecho de considerarnos como raza, puesto que la palabra etnia, puesto que hay etnias, hay individuos de tal naturaleza que discriminan a otros, y nosotros pertenecemos a las etnias discriminadas por los sajones, por los anglosajones. De paso explica que es un anglosajón. Un sajón es el procedente de un grupo J, humano. No con C, o sea, sajón. Sajón. De un grupo que habitó principalmente los mares de Europa y algunas partes del norte de ese continente, de donde pueden identificarse claramente Sajonia, como descendientes, ¿no? los ingleses, entre los más conocidos descendientes de esa. Bueno, pero lo que yo digo es que, ¿cómo ves que pongan con toda mala leche, iba a decir, pero no, día 12 de octubre, Día de la Raza? A mí me parece que el concepto de raza ya está fenecido, es decir,
¿qué inferioridad puede tener un premio Nobel que pudo serlo cualquier latinoamericano? ¿Y por qué Día de la Raza? Bueno, esa es una expresión que creamos en América, ¿eh? Y yo creo que Sí, especialmente en México. Sí. Porque se Sí, pero pensó, no, acuérdense, con por Porfirio, ejemplo, con don Porfirio, no. Acuérdense, por ejemplo, del lema de la universidad: por mi raza hablará el espíritu. Porque se tenía un concepto distinto, es decir, identificábamos a nuestro grupo étnico más próximo como nuestra raza, pero dicho en aquellos tiempos incluso con cariño, así con apego. Cierto orgullo. Con apego y orgullo. Sí. Pero ahora los antropólogos han establecido muy bien que a fin de cuentas todos los humanos pertenecemos a una sola raza nada más, a una sola. Sí, que lo demás son distinciones de otro tipo, pero que la raza humana es una. Ampitecantropos. Quizás desde estas formas de evolución, quizás desde por ahí ya. Claro. Desde el Cromañón, a lo mejor más acá, pero una sola. Para quitar precisamente del tapete de las discusiones aquello de que, no, es que tú eres de raza negra, y que tú eres de raza amarilla, y que tú eres indio, y que tú eres... Cuando Es que estos valores que escuchamos que todavía hay en muchas instituciones de revolución, independencia, raza, que parece, o para muchos jóvenes también parece que ya están muy gastados o no deberían de tomarse en cuenta, en su momento fueron muy importantes. Entonces Manuel, como dice, hicimos una discriminación que muchos intelectuales dicen discriminación positiva, en la cual nos alejamos un poco de los ideales europeos, porque muchos de los ideales franceses están en la Constitución mexicana, y tratamos de constituir nuestros propios ideales. Bueno. Un ejemplo muy claro es la legislación laboral mexicana, que es un tratado muy grande y que es uno de los grandes aportes del derecho por parte del pueblo mexicano, en el que ya se están logrando avances desde 1900, muchísimo antes que, por ejemplo, en Inglaterra, que en Estados Unidos, que en Alemania, que tuvieron también procesos muy diferentes y que no hicieron ese tipo de avances. Bueno, pero lo que pasa es que yo, conociendo la calidad de la melcocha, sé que cuando la televisión pone Día de la Raza, la televisión se ubica en un plano superior y a todos nosotros, sus televidentes, nos ponen como güeyes. No lo dudemos. No sé si exagere en mi explicación, No, claro. pero es que así es. Y ya lo están Y poniendo no es otros gratuito, grupos, no es otros gratuito, así. grupos de manera... no dudemos de eso. Claro. Pero hay otros anuncios en los que se practica la discriminación y creo que deben intervenir las autoridades para quitarlos. Por ejemplo, anuncian una marca de impresoras que cumplen muchas funciones y presentan a la operadora de la impresora como una anciana, y le dice un cliente que quiere imprimir, que lo quiere faxear. Oiga, pero es que quiero entonces lo quiere copiar. Forwardear. Y cosas así. Y al final dice, la impresora fulana quita o sirve para todo, menos para quitar la sordera. Eso es burlarse de los ancianos. Y eso es discriminatorio. La tercera Eso edad. es Claro una que forma de es discriminatorio. Bueno, la televisión es discriminatoria, a pesar de lo que ya han dicho. Y eso que dices decía. también es discriminatorio. Pero claro. Sí, porque lo dicen con esa intención. Y ahora hay otros grupos también del poder que le llaman Día de las Américas. Y en esos anuncios, donde lo está mencionando, no está mal hablar de la unión entre las tres grandes divisiones que tenemos. pero las Américas piensan en Miami. Pero las Américas de vienen Estados Unidos. de una Claro. forma muy especial de referirse al continente en Estados Unidos. Ellos son, dice, en América, güey, no sé qué. América para los americanos. Ellos. Dice, y cuando hablan de México para abajo, dicen Américas en plural. Eso es otra forma Esa es otra discriminación. discriminación. Sí. Claro. Bueno, entonces ya queda dicho, discriminación, ya lo vieron ustedes. Yo, por ejemplo, si voy a una tienda y entonces me dicen, ¿tiene a ver su pasaporte? Digo, pues no, pasaporte no, porque no, yo no voy a Estados Unidos, simplemente vengo a territorio nacional, licenciado. Voy a territorio nacional, necesita usted tener una credencial con su fotografía por la cual debe de pagar. Y para pasar, ¿qué? La puerta, pasaporte. Pues sí. ¿Qué es un documento? Es un documento donde está ¿qué? Su fotografía. ¿Y qué pasó? ¿Quién se la dio? Una autoridad.
Entonces para entrar a su mugrosa tienda debo de tener un pasaporte y si no, no pasa. Porque nos reservamos el derecho de admisión. No es su casa. Puesto que está abierta y vende al público y yo comprador tengo el derecho de entrar. Constitucionalmente, si no, ¿para qué sirve este libro? Si este libro no sirve, tengo que sacar un pasaporte para entrar a territorio mexicano. A ver, lee el artículo 12, a ver qué dice. ¿12? Ese... No trae. Sí, trae. Sí, ¿cómo no trae? En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza. A mí no me importa, yo ya tengo el mío. El 11. Marqués de El 11. El 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Ese es el precepto que se viola cuando te piden una credencial para entrar a alguna parte. y tengo que pagar 300 pesos sacarme una foto. Sí. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, Pero lo solo cual autoridades. no es el caso, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país, que no es el caso. En consecuencia, la Constitución me ampara y ampara a usted. Falta un abogado que se aviente el Aquí tiro estamos, sí. de pedir órdenes. un amparo para que usted no tenga que pasar por la vergüenza y el sometimiento, porque seguro a lo mejor le piden el dinero, lo cual lo constituye que está usted comprando un documento. ¿Para quién? Digo, ¿qué autoridad? ¿Quién les da la posibilidad? ¿Qué clase de gobierno territorialidad busca ahí? Territorialidad es... Diga, Sí, licenciado. un amparo que obviamente basado en el artículo 14 y 16 constitucionales, básicamente, pues que combata las arbitrariedades de la autoridad o los excesos de una ley federal que rebase los ámbitos de una ley local o a la inversa. Y los excesos que tiene ahora el comercio, que Nada se más ha abrogado, perdón Manuel, Tranquilo. algunas funciones, como dice Saldaña, algunas tiendas cobran el derecho de admisión. También yo recuerdo que ahí en Coatepec, en los pueblos, en la cantina, decían, no curas, no uniformados, no mujeres. Eso también es discriminar. Y ahí también se podría amparar a alguien para entrar. ¿Por qué no puede entrar una mujer a una cantina? Bueno, ahí seguramente van a ahí repelar es los ese. teporochos, pero... No. En la Ciudad de México también, hubo una lucha de personas que iban a Y ciertos los- lugares donde les exigían entrar con saco y corbata. Ajá. Y la fueron ganando. Y ya se ha eliminado prácticamente eso que ponían ahí, nos reservamos el derecho de admisión, solo con saco y corbata entrarán. Los jóvenes que van a las discotecas, a los antros que les llaman ellos, que les ponían una cadenita y un tipo enorme decía quién podía entrar o quién no. La Guarura. Comisión Nacional de Derechos Humanos Aunque hay que aclarar... también en el dijo caso- que ya tienen que entrar, ¿eh? Sí, en el caso que De se las señala mujeres, de yo- las tiendas donde piden una credencial, no procede el amparo porque el amparo procede en contra de actos de autoridad. En este caso creo que sería una acción de otro tipo, acudir ante las autoridades administrativas y quizás después ya ante otro tipo de autoridades, pero un amparo no. Pero sí es necesario que logremos eliminar esos requisitos Pero, para movernos en el país. Es que si es un acto de facto, alguien se está arrogando Sí. la posibilidad de ejercer actos de autoridad. Sí, lo mismo cuando... que estoy apoyado a decir, ¿quién le dio a una institución de estas el derecho a decirme saca tu pasaporte? Sí, lo mismo cuando te privan de la libertad. Yo no, espérate, ya estuvo, ya encontré la litis. A ver. Luego me dices Sí, que sí. yo no voy a demandar para que me dejen entrar. Yo voy a demandar porque ellos se arrogaron una posibilidad de ejercer autoridad en donde no la tienen. Sí. Dígame, Liceo, ¿cómo voy? Sí, efectivamente, no se puede amparar, en ese además sería nugatorio ampararse porque no me dejaron entrar Nugatorio, a ver. Sí. en determinado lugar. Eso tiene un cosco. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que yo no me voy a amparar por eso, ¿no?
Pero ¿Por qué no? en todo caso, procedería a ampararse en contra de la ley cuando fue expedida. O sea, si es agravante de mis libertades y de mis derechos, sí procede el amparo en contra de una ley. Si hubiese una Contra ley que porque autorizara... la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que en su caso sanciona la expedición de una ley, es autoridad. Pero eso lo hacen totalmente fuera de la ley. Creo Sí, que ellos se escudan sí, muchísimo al decir hay que hacerlo de otro modo. como es propiedad privada, se reservan precisamente el derecho de decir a quién admito y a quién no admito. Sin embargo, la actividad comercial también está regulado, en el cual todo Sí. mundo pueda comprar y vender artículos, siempre y cuando sean No. lícitos y regulados Va- en la República va Mexicana. en otra. Yo soy indígena, No me va a dejar traje entrar. mi dinero, tengo mi cosecha y necesito comprar algo que se vende en esa tienda. No va a Nomás pasar. no entras. O a un Y- restaurante. A un restaurante también, pero ahí por ejemplo no entras y entonces yo reclamaría como indígena y eso es muy paralelo a un acto Sí, discriminatorio. es un acto de discriminación, claro que sí. El acto como tal es un acto comercial, en el cual se trata de darle exclusividad teóricamente a los clientes, ¿no? Sin embargo, si de repente todas las tiendas de México Que hicieran lo cierren. mismo, Sí. la gente diría que es discriminatorio. No, entonces que cierren ¿Que cierren? la puerta. Sí. Que cierren la puerta Y que toquen y digan cruz, contraseña. ¿verdad? Sí, claro. Que digan, que toquen. La contraseña es taca, taca. Digo, Ah, toca, sí, tantos golpecitos tantos golpecitos y ya. como ocurría en algunos lugares. En París a mí me tocó. Sí, claro que sí. Sí. Todavía aquí en México, la Ahora, llave de oro, la llave de Sí, oro. no, y, Yo tenía mi y llavecita. no nomás en México, en todas partes, hasta en mi Sí, pueblo hubo lugares así. A ver, amparo, ¿Qué quiere decir amparo? ante parare. Es decir, parare es preparar algo, poner dispuesto algo. Parar Correcto. un barco. Por eso cuando dices parar un barco, opino muy De parada, de parada. Sí, entonces, y preparar, de ahí viene también. Y anteparo es como preparar antes, porque no es un recurso, es un juicio, es un procedimiento especial que contiene nuestra Constitución y las leyes que de ahí derivan, Prevenir. para prevenir que las autoridades no violen las garantías de los particulares. Esa es la función del amparo. Evitar que la autoridad se ejerza sin atender los principios que decía el Arbitrariamente. licenciado, 14 y 16 constitucionales, que son los Violando principios las de garantías legalidad. constitucionales. Ujú. Bueno, un indígena para la Constitución, ¿qué es? Aquí habla de las culturas indígenas, ¿verdad? Me parece. Sí, el sí, primero. a ver. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Aquí de paso está dando un refilonazo extraordinario para reconocer las costumbres y usos de los indígenas. Sí. Y las leyes emanadas o derivadas de su De su costumbre. costumbre y de su cultura. convención comunitaria. Y A que ver. son los auténticos dueños de todo pues, esto. claro, por lógica, sí. Pluricultural, que no tiene... Pluricultural, que quiere decir compuesto por muchas culturas. Pluribus. Pluri es mucho, es multiplicidad, y cultura, bueno, es grupo que tiene unas producciones comunes, digamos. Entonces, un pueblo indígena, Es el Genau, es la raíz que lo marca, es origen, Indi Genau, el que es, Dentro. es originario de aquí, es el lugar donde está. sí, indígena. Como Yo soy Génesis. indígena de banderilla, Sí, digamos, ¿no? yo soy indígena de Naranjos. ¿Tú de dónde eres indígena? Así son los indígenas Sí, jalapeños. brutos. Que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan el terreno. La identidad indígena, bueno, se Sí, sobreentiende, ¿verdad? Las características propias de lo indígena, ¿no? Bueno, autonomía. ¿Qué es la autonomía? Autonomía. Sí, precisamente proviene de las raíces auto, gobierno por sí mismo, y nomos, Norma, ley, Norma, que norma o ley. significa el que se puede tener la capacidad de gobernarse por sí mismo, llámese Estado, llámese individuo, llámese Universidad. sociedad, universidad. Una Autónoma universidad digo, Nacional que de no tiene México. que obedecer los parámetros de lo que le diga el ayudante del presidente. ¿Qué dice el presidente que hagas esto? Perdóname, pero no, soy autónomo. ¿eh? Sí.
Ahora, cuando de la universidad dice, oye, ¿qué dice el gobernador? ¿Qué dice el presidente que hagas eso? Sí, como no, sí, señor, a la hora que usted diga, ahí ha perdido su autonomía. Bueno, volvemos en un minuto, por favor. Esta es la mueblería Euromuebles. Rosario Pasarán les atenderá en Ávila Camacho 244B, casi esquina con Jicoténcatl. Un gran surtido de muebles extraordinarios que usted podrá llevar a la casa, llevar al hogar, mejorar la decoración de su casa con los muebles de Euromuebles. La señorita Rosario Pasarán tendrá muchísimo placer en atenderlos en Ávila Camacho número 244B, casi esquina con Jicoténcatl, aquí en Jalapa. El teléfono es el 890-6531. Euromuebles, los muebles de Jalapa. ¿Qué significa la palabra diputado? Di es abundancia, ¿El origen diputare o es el pensar. significado? Putare es pensar. Por ejemplo, dice, la reputación de alguien, ¿qué se piensa de Depende alguien? del tono. Sí, claro. Sí, también, y del contexto Sí, en claro, que se diga. claro. Sí, viene el verbo pensar. El verbo pensar, al mismo tiempo, significa cortar. Putare es pudar, ¿Y la podar. palabra primera persona indicativo? Puto. ¿Sí? Pero Ego, puto. en el buen sentido de la palabra. Sí. Ego, Ego, puto. Sí, así se dice. Yo pienso, sí. Homo Yo sum, pienso. hominin illa mea alienus puto. Puto, es una frase de Homo- Terencio. homo Homo sum. sum. Soy hombre. Hominin illa mea alienus A mí aleno puto. Pienso, Soy hombre. Y luego, Y nada de lo que sea humano Es reputo ajeno. como ajeno. sí. Es una frase de Publio Terencio Sí. Afer. Esta frase, que yo la había oído Que alguna me vez. quisiste censurar. No, sí, Sí. no. Indilgar. Sí, porque quedaba muy evidente, mano. luego explicamos. Bueno. Y la dijo, dime, Jaime Torres Bodet. Dice, nunca me cansará mi oficio de hombre. Hombre he sido y seré mientras exista. Exista. Hombre no más, proyecto entre proyectos. Boca sedienta al cántaro adherida. Pies inseguros sobre el polvo ardiente. Sí. Y luego en alguna de las frases dice, cada vez que un hombre muere en algún lugar del mundo, algo mío también muere. Sí. Que es un poco la idea de tener... De tener la condición humana por ser humanos. Claro. Parece una tautología, pero no lo es. No. Sí, es una forma muy lógica de expresarse conforme al principio de identidad. Esto tú lo recuerdas en tus clases de lógica. Sí. Bueno, entonces ya queda pues el diputado. Entonces, oye, pero a ver, Pensante. hay que hacer la similitud o paralelismo o símil, dije bien, Sí. de un diputado con su definición. Pensante sería. Sí, Tú no digas, porque tú no es seas un pensante. cuerpo de deliberación donde ellos trabajan. Deliberar es pensar, Sí. de reflexión. Entonces, por eso es que se le dio ese nombre. la Porque cámara. tienen que pensar. Sí, claro. Tienen que pensar por el pueblo. Y porque son podados, digamos, son tomados, seleccionados de entre la Grey para que vayan y nos representen, porque se consideraba que eran Parlamenten. candidatos originalmente. Diles que es candidato para que veas. Blanco y Ahí está. blanco, Cándido, Cándido. puro. Cándido. puro. Candidato viene de blanco,
candidus. ¿Sí? Eso significa Candidus, blanco. candidum. Las cositas blancas que salen alguna vez por alguna enfermedad en las encías son Cándidas. tan molestas. Porque Sí. se llama vestían de una bata blanca, Blanca, los sí. candidatos Cándidas, algo que así. querían ascender a algún puesto ¿Qué de dice? elección popular. Porque en la antigüedad se vestían en Roma y Grecia, se vestían de una bata blanca, completamente una bata blanca. Porque se sobreentendía que el representante tenía que ser impoluto, puro, blanco. Impoluto sin mancha, ¿verdad? Sin mancha. Sin manchas. Polluere. Ujú. De ahí polución. Polución. Polución también. El papa se viste de blanco. Sí. Sí, pero ya polución es todo lo contrario. Claro, sí, pues sí, eso es Bueno, ya quedamos entonces. Corrupto. Sí. Senador, de anciano, zen. senatur. ¿Sí? Senil. Sí, que senador de anciano, efectivamente. Los que van al Senado son los que son mayores de 30 años de edad en la Constitución actual mexicana. Y en la antigua Roma eran precisamente representantes mayores ya de la sociedad, porque se daba por hecho que el transcurso de los años les había dado sabiduría. Gran sabiduría. Inclusive aquí en América también existieron tribus cuyos... La gerontocracia de Social. muchos pueblos deriva de una idea semejante. Gerontos es anciano, pero en Anciano, griego, en griego. y kratos es poder. En cambio, senador, viene del latín. de latín. En una época reciente, a uno de los presidentes le dio por meter a su gabinete y está rodeado de jóvenes muy apuestos, muy guapos y de muy poca edad, y entonces se llamó la efebocracia. Ah, ¿te sí, acuerdas? sí, 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 Ah, sí. Efebo. Efebos. De Efebo, que es Dios un Apolo. efebo, Es Apolo, es una de las formas de llamarle a Apolo. al dios. Sí, y representado como un joven muy bello. Bueno, Con una belleza un poco afeminada. Sí, también. claro, sí. sí, por eso había muchos efebos en la presidencia, ¿te acuerdas? Había. Bueno, senador, la palabra presidente, El que se sienta en la parte principal. ¿En la cabecera? Sidere. O cedere es sentarse. Sí. El que se sienta en la parte. Tú presides Yo presido. esta asamblea, Chorcha. por ejemplo. Bueno, entonces el presidente, presidente. Bueno, el titular del Ejecutivo, Sí, es que ejecutivo es uno de los Ejecuta. tres poderes. Desde el Estado moderno. no, eso está ahí. No, desde el Por eso Estado ocurrió moderno ahorita. se establece una división en tres poderes básicos. Ya actualmente se está pensando en algunos otros más. Otros. Pero los básicos son legislativo, ejecutivo y judicial. Y el ejecutivo es el que realiza lo que llaman los juristas actos administrativos. Pero viene de exequere, que quiere decir poner en práctica, ejecutar, pues, realizar los actos. Exequatur. Sí, sí. Execuatón, bueno, exequatur. Exequatur. Entonces, somos un país democrático. Ujú. Demos pueblo y Kratos Kratos poder. poder, icos relativo Relativo. al poder del pueblo. En cuanto a que, bueno, en la antigüedad romana, por ejemplo, los tribunos fueron cobrando fuerza política en Importancia. contra del Senado, en contra de la nobleza, precisamente porque tenían la facultad de intervenir y de vetar las disposiciones de Y- inclusive, sí, diga. En la vida de los pueblos, cuando se dice que alguien es, o que un pueblo es democrático, es que se consulta a todo el pueblo para que precisamente se tomen las decisiones importantes. Hay Sí, algunas sí. decisiones, se supone, Se supone, ¿no? se supone. Y tiene que haber certeza. Ah, sí, eso sí. Bueno, Obvio. Cuando ya estamos analizando cómo se toma la decisión por parte del pueblo, hay diferentes maneras. Aquí en México tenemos un proceso electoral que tiene una vuelta, le llaman, ¿no? Mientras que hay otros procesos que tienen segunda y hasta tercera vuelta electoral. Muy al contrario de otros pueblos que son o que eran teocráticos, en donde las decisiones de los hombres tenían la validez dada por Dios. Por ejemplo, que una persona fuera rey porque Dios así lo quiso. no porque Egipto el es pueblo. un ejemplo muy claro Sí, de esa Egipto, tesitura. las monarquías que existieron en Europa durante muchísimo tiempo y que todavía existen, la monarquía, Sí, con la bendición de las autoridades religiosas. sigue existiendo la monarquía, Religiosas. aunque ya no están teniendo soberanía ni ejercicio en el poder. Ah, pero como, ¿cómo viven? ¿Cómo gastan? ¿Cómo gastan? Sí, eso sí. Por cierto, Saldaña, hay un debate muy fuerte en España, que se dio a partir de que protestaron contra el rey hace como un mes aproximadamente, y ya es uno de esos pueblos que está viendo que la monarquía que tienen
Pues verdaderamente Es no. obsoleta. Es obsoleta. Y, Y causa ese, mucho gasto. ese estatus que les da a alguien decir yo tengo rey y ustedes no, como diciendo somos Ya pueblos, les vale gorro. ya no está funcionando, ¿eh? Sí, puede haber algún, ¿cómo diría yo? En el pensamiento de algunos hombres que acceden al poder puede llegar la idea de que están en el poder porque Dios lo quiso. Esto no es tan sencillo así de porque Dios lo quiso y ya, sino porque sienten verdaderamente que están señalados por el dedo de Dios para dirigir a un pueblo, Dijo que Bush. son realmente superiores. Bush lo dijo. Hablé con Dios esta semana y Él quiere que yo gobierne a los Estados Unidos. Entonces hay que ver dónde pasa el individuo a ser un señalado por el pueblo escogido, deputé, senator, presidente, y en qué momento él piensa soy Dios y por tanto las leyes no me tocan. Puedo apropiarme del país entero, pero las leyes a mí, puesto que me puso Dios, puedo comprar los ranchos que quiera con el dinero de ustedes y no pasa nada. Es un ejemplo burdo, ¿verdad? Además hipotético. Ajeno a la realidad. Ajeno a la realidad, que no es cierto, es una hipótesis. A propósito, ¿qué es una hipótesis? Hipo, debajo, titemi, poner. Lo que se coloca debajo. Fíjate, eso es griego. En latín, suposición. Abajo Abajo también. y posición es poner. Suposición. Es el, Sí. Es Fíjate, la traducción del griego al latín. Eso es. Bueno, pues eso estábamos hablando de esas palabras democrático. Contrato es un El contrato. contrato es que un se- acuerdo de voluntades. ¿Sí? Para hacer extinguir. Para crear, ya te la estás recordando Ya las me clases de acordé, la las facultad. clases de la facultad. Sí. Seguir derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones, sí. Es una coparticipación. Sí, co- cum, de cum, partes. juntos, tracto, ir, Ir. jalar, llevar, correr, caminar. Eso, de ahí viene tractor y las acciones de tracto sucesivo, por ejemplo. Tolina. También, sí. Sí, Llevar, pues. sí. Tracto digestivo. Ir También. juntos. ¿Eh? Sí, también. Ir juntos, contrato. Sí. Cum, tracto. Los que firman un contrato son los contratantes y quedan obligados Las partes a, de un- ¿cómo dice usted? A crear, extinguir Crear, transferir y extinguir y derechos y obligaciones. modificar. Modificar, sí. Dejarlo. También. Rousseau habló muchísimo de eso precisamente. El contrato social, sí. Social. Porque dice que nuestros conglomerados humanos operan, aunque no esté escrito ese, con base en un cum tractu. Es decir, Claro. juntos acordamos caminar. Es también lo que en otras se puede llamar el mutuo uso. Sí, un uso mutuo, en este caso, de las voluntades para crear las obligaciones, para modificar. Sí, no me acuerdo si en algo de psicología o psicoanálisis decir que finalmente todos nos usamos Sí, sí, sí. unos a otros. Hay que hacer El uso ese recíproco, mutuo sí. uso Es uso. recíprocamente, ¿no? Ujú. Bueno, entonces el contrato, censura. Viene de censor, que era un funcionario encargado de supervisar algo. En caso de nosotros se habla de censura cuando una autoridad hace una revisión previa, por ejemplo, de un escrito o de una filmación. El verbo es censere, que quiere decir evaluar o juzgar, y el censor es el que ejerce esa labor. Y debe haber algún término que signifique acción, como tonsura. Sí, usura. la terminación es Acción, ¿verdad? es acción porque forma verbo, sí. Verbo. Censere, sí. Y lo otro es vigilar, juzgar, evaluar. Hecho de hacer, cortar algo, De- como por ejemplo en la Tonsura. tonsura. Sí, pero Tondere. Corta en pero la- ese es tondere, que quiere decir hacer un ¿Cortar? corte. sí. Cortar. Sí. Claro, porque usted sabe y ha oído que a los curas antes les hacían una ruedita que era la tonsura. Dígame, Juanita. En esos casos, pero no a cualquier sacerdote, era de acuerdo con el grado que van teniendo. Y en eso- algunas órdenes, no en todas. no en todas tampoco, es En algunas un congregaciones. convencionalismo de los que siguen ese ministerio. Ya ahora ya está todo eso un poco fenecido, ¿verdad? Hasta los maitines y las completas. Las Están también- completas. sí. ¿Qué van a ser las completas? Las que se rezan hasta el ¿Qué final, son ya completas? cuando termina el día y van a dormir. Maitines. Sí, maitines en la Maitines mañana. en la mañana. En la mañana, sí. Son los rezos que se hacen Sí. en los conventos, son maitines
vísperas y completas. Sí, también hay vísperas. Vísperas de tarde, véspera sí. cuando sale el ¿qué? Sale el Sí, lucero. cuando está por salir el lucero y comenzar la noche. Vesper, ¿quién es, ¿es Venus? A veces es Venus, a veces es otro, pero es un astro... No tiene que ser el mismo. No, porque pues, Tlahuizcalpantecutli, por ejemplo, no es siempre identificado con el mismo astro. A veces es con Venus, a veces es con Júpiter o con otro. Bueno, pero no, vísperas quiere decir en la tarde En la o quiere tarde. decir el Como día vísperas. antes. En la tarde y previo al otro día. Sí, eso también quiere decir ahora. Ujú. ¿Y completas qué son? Son los que se rezan al final cuando ya van a dormir las pocas horas que dormían. Porque era, por ejemplo, la regla de San Benito les imponía una vida terriblemente Durísima, difícil. ¿sí? sí. Era ora et labora. Era Eso. la orden. Es decir, reza y trabaja. Y nada. Fíjate qué buena onda. Censura. Decreto ya lo vimos, ¿verdad? No. No, ¿qué es creo un que no. decreto? Pues es una orden de autoridad. Decreto, decratos, poder, ¿verdad? Y decreto. No, Sí. viene de discernir también, discernere era el verbo original y decretum es el participio de discernir y quiere decir, igual que crimen, separar, discernir, Bueno. discernir y cerner Pero- también. Decreto, sí, es... En el caso de México es una norma disposición de la creada por autoridad autoridad administrativa, administrativa, que no tiene nada que ver con la creación legislativa que de la no ley. es una forma, Ni- digamos, estricta de legislar, sino de proveer Crear. para que se cumplan las normas administrativas. En cambio, hay leyes, que son generalmente las expedidas por el Congreso. Aunque las inicie a veces el Ejecutivo, tienen que pasar por Necesariamente. el Congreso. Poder legislativo. Bueno, cada quien tiene derecho a ganar un emolumento. Ah, pues Emo, hacia afuera. Molere es el resultado, ¿sí? Entonces el emolumento es el resultado de tu trabajo, lo que obtienes como pago por hacer algo. emolumento. ¿Y eso que esa palabra no tiene otras palabras similares? Documento, bueno, claro. Nomás por la terminación para indicar función, acción. No, pero emular sí. Emular. No, pero emular viene de otra raíz que quiere decir imitar o hacerse semejante. ¿sí? La envidia y la emulación Emulación. dicen que parientes son, aunque en todos diferentes, al fin también son parientes, el diamante y el carbón. Está Sí. bien, está bien. Aunque también muchos funcionarios, al momento en el que se les pregunta de cuánto es sus emolumentos, nada No más dicen. mencionan sus salarios. Sí. Sí. No mencionan el emolumento. Por ejemplo, algunas personas que tienen su trabajo remunerado, que tienen ahí precisamente en la ley federal denominado salario, pero además reciben, que le dicen, Gastos de representación. esos son los emolumentos adicionales al trabajo remunerado. Y eso no lo Luego, menciona. claro. ¿Legislar es un arte o qué es legislar? Es un acto. Ese es el acto de sí, de crear las leyes, una facultad que tiene precisamente crear o el de aplicar? legislativo. De crear, de Crear. Crear la ley. de producir, de generar, de dar, hacer leyes. Ser. Pero sí se supone que hay que tener una preparación especial, ¿no? No, porque los que llegan a la Cámara de Diputados y de Senadores, que es básicamente donde se legisla, no son digamos peritos en derecho, no son jurisperitos. A fortiori, no son a fortiori. No son abogados, digamos, Abogados o sino que ahí hay consultos. médicos, hay profesores, como pasó con la Constitución también, porque también se entiende que el Congreso es un constituyente permanente. Acaban de hacer modificaciones a la Constitución por esa condición que tienen de constituyente permanente, pero no es que en este caso se piense en que sepan leyes, sino que se auxilien de quienes conocen el derecho para que, con base en los intereses de sus representados, emitan leyes. Esa es la Hay idea. poderes Es la legislativos idea. que sí han tratado de ser un poco más técnicos, vamos a llamarle, ¿no? Tratando de poner que cada uno de sus integrantes tenga una El preparación. Poder Judicial se caracteriza por contratar a peritos en derecho. A Ahí sí peritos en se derecho. requiere ser abogado y tener cierta experiencia también para ser notario público, por ejemplo, y para desempeñar algunos cargos sí se exige ser perito en derecho. Pero Y si es que- recordamos, perdón Juanito, ¿no? el cómo se integró el
primer congreso, el francés, había pescadores, había campesinos, De había todo. gente de la Grey, por decirlo de una forma, porque ellos son los que viven el problema y le dan precisamente la solución a su modo y a la manera que mejor les conviene. Hoy es muy criticado que los diputados electos, porque hay 300 electos y 200 que nadie los eligió, más que los dedazos que Los que todo el mundo- plurinominales. los plurinominales, que bueno, no conocen el distrito en el que viven y ganaron afortunadamente para ellos de alguna otra manera. Entonces, ¿de qué manera una persona que es un licenciado en Derecho conoce los problemas, digamos, de la barra de chachalacas si no es pescador? Claro. Si no va a poder legislar a favor de la, Y para de la eso pesca. contratan a los que se sientan al lado de ellos, que eso quiere decir asesor. Ah, Sí, ese es el asesor. El que se sienta al lado. Asesor, Junto. sentarse A la- junto Sí, a... son un montón, ¿no? De esos. Sí, porque hubo un momento en que parece que todavía no desaparece ese concepto o esa opinión en la sociedad cuando se refiere o cuando al hablar de los diputados dicen que nada más levantan el dedo, que es para lo único que sirve. La sociedad así lo estima. No, levantan lo que pueden. Sí. Y se lo lleva. Se lo llevan. Ese es el chiste. A Levantan. mí me ha tocado ir a dos integraciones de Cámara de Diputados local, aquí en Veracruz y una en Puebla, y en las sesiones posteriores sí, los diputados se ve que no tienen una preparación adecuada para seguir un proceso parlamentario, como decía hace un momento, ¿no? El maestro, en el cual ya tiene un procedimiento, tiene un protocolo, tiene una legislación, y el desconocerlo sí, para algunos diputados traba la iniciativa y no genera que pase, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también en la preparación de esos diputados, en cómo se preparan y van, no pueden ir si les dicen vendan lo que tienen, inviértalo en eso para que después lo saquen y se resarzan. No Poco dije- no, usado, no, pero no, se dice. yo te lo digo a ti, correcto. pero no nos dijeron eso. Dijeron, y ya después a ver cómo le hacen. Es decir, es un hecho. La cosa de que Hacer una inversión, les dicen, ¿no? vendan su camioneta, vendan esto, júntense un grupo de amigos, porque en los partidos políticos generalmente no hay dinero. Y no hay para los amigos. diputados, y no hay amigos, claro. Entonces, alguien invierte y vende. Ahora hay miles de personas que gastaron en las recientes elecciones, es un hecho, y que no fueron favorecidos por el voto popular, entrecomillado, o sí, o lo que haya sido, y no salieron, pero tienen la deuda y la amargura de que están tienen que endeudados pagar. y tienen que pagar. Sí. Ahora, los que salieron también tienen que pagar, nomás que ellos tendrán de dónde. Ellos tendrán una caja chica para eso. digamos, menesteres. digamos. Sin que esto signifique una crítica, No. ni mucho menos algún señalamiento de mala leche, ni mucho menos, ¿no? No, para nada. ¿Qué ibas a decir? ¿No? Juanita, ¿qué iba a decir? No. Ah, bueno. respecto de eso. Entonces, contrato, censura, decreto, emolumento, legislación, proscripción. ¿Proscribe o prescribe una ley? Bueno, Son dos cosas. Dos, cosas hay que distintas. verlas. Proscribir es escribir antes o escribir enfrente o escribir a un lado. Por eso quien está proscrito es como puesto fuera de la En el comunidad. buro de crédito, ya no En el te buro de veas, crédito estás está proscrito, por ahí. poca más. Sí, Fuera. es como hacer una anotación previa Este o no. antes, sí, como adelantada, a priori, eso querría decir en su etimología. ¿Cómo marcarlo, no? Proscrito. Sí. Escrita. No tiene nada que ver con cripta, de que queda No, oculto. viene de escribir, viene Scriptum. de escribir, scriptum, sí. Como en las cartas antes se ponía... Pro antes y pre escripto. Sí, es que pro y pre son parientes, pero en castellano hay dos palabras, una es prescribir y otra es proscribir. A la que nos referíamos era a proscribir. Es como juzgar a alguien antes de haberlo conocido Tratado. o de haber pasado por un procedimiento y sin embargo decir no tiene derecho a tal cosa o tal otra. ¿Por qué? Porque así digo yo. Porque sí. ¿Mm? Que no es Por como cierto, marcar. Sí, Sí. acá, claro. Por cierto, ahorita que decía Jorge del famoso buró de crédito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconociendo que tiene mayor autoridad una entidad comercial
que la entidad pública ya está avisando a todos los contribuyentes que quien no pague con ellos se va a boletinar en el buró de crédito. Esa es pérdida de autoridad. Esa es una pérdida en la cual un poder soberano como México se lo delega A un banco. a un banco o a alguna asociación, porque el buró de crédito es una SA. Es una sociedad anónima. Anónima. Pues ¿Es pa' un mí negocio? Pues que vayan, hombre. Que vaya, hombre, vaya. Vaya, un amigo decía la Vaya, canción, un ¿verdad? amigo. Decía la canción. Ahora que decían de scriptum, yo me acuerdo que antes en las cartas ponían PS. Postscriptum. PS, Quiere decir postscriptum. igual que Postdata. postdata, lo que Después se de. pone, lo que se escribe después o puesto después del escrito principal, es De la fecha del escrito principal. fecha. Claro. Posfechado. Data. ¿Cuándo fue realizado? ¿Cuándo Data, se data. hizo? Después de la fecha. Facha. Postdata. Yo lo hice hoy. Ujú. Día 11, Data, 10 o 12. dar. Postdata, Postdata, después de los después datos. de la fecha. De los datos. Y data no quiere decir fecha. Data se llamó así la fecha porque las cartas antiguamente decía data in Sí. tal parte. Fue dada en En latín, en Tal, francés en es tal. date, Así en es. tal época, ¿no? Y circa. Pero eso ya cerca, es para indicar Circa algunas 1900, épocas, ¿eh? sí. Bueno, garantía sin dilación, debe ser algo sin dilación, dice la Constitución. dilación No es no te tardes. alargamiento Demorarse. de un término, ¿sí? Dilatar viene originalmente de lato, que quiere decir un lado, pero es como hacer crecer un lado, es decir, inflar algo, un término puede ser, o un procedimiento, eso es dilación. Un delito, ¿de dónde viene? Delictivo, delincuente, delito, Es delación. quiere decir, delito quiere decir originalmente abandonar, dejar abandonado, eso quiere decir en su origen, pero se dice ya en la definición actual que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. La ley mexicana solo dice, es delito aquella conducta que castiga la ley. Así dice nada más, los códigos penales casi todos dicen textualmente eso, delito es la conducta penada por la ley. Pero el delito se define teóricamente así como conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Típica quiere decir Sí, ¿por qué que debe típica? estar En el tipo definida penal. en la ley, porque si no, por No. ejemplo, que una señora le quiera poner arroba o Yahoo a su hijo o a su hija, no es un delito, yo creo que es un crimen. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto, porque no es un delito porque no está establecido en la ley que quien le No. ponga Yahoo al niño comete el delito de falsa nominación. Que Pues les no ponen existe. otros nombres Sí, peores, sí, pero sí. peores con I, fíjate, Entonces, peores. sí. Va a típico, sufrir, solo va a si sufrir. está descrita en el tipo, es decir, Claro. solo si la ley la define como Sí. tal. El que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio. Yahoo. Ese es el tipo, esa es la descripción. Luego, Arroba Pérez. antijurídica, porque se entiende que la ley está penando aquella conducta porque quebranta un valor. Por ejemplo, ¿qué valor protege el tipo de homicidio? La vida. Claro. El de robo, el patrimonio. Cada El uno de obedece. violación, la seguridad sexual o la intimidad. Claro, claro. Luego, culpable, porque quien lo comete tiene la facultad mental, es decir, la madurez necesaria para De dilucidar. entender que está cometiendo aquello. Claro. Punible, porque se le aplica una pena. Una pena. Eso es lo que quiere decir. Las características de un delito. Y la definición. Y luego, para entrar en otra materia que se confunde mucho la gente, dicen, y encontramos el cuerpo del delito. No, eso no es el cuerpo del delito. El cuerpo del delito no es ni el objeto con que se cometió, ni el cadáver, ni cosas así. Es Eso no serie es de leyes. el cuerpo del delito es la definición que da la ley penal de él. Dice, quien obtiene una ganancia mediante engaños comete fraude, por ejemplo. Ese es el cuerpo del delito. Sí vienen siendo los elementos del tipo. constitutivos del tipo, sí. El cuerpo del delito, Es su entonces, definición. entonces la Que se definición. reúnan los elementos del cuerpo del Sí. delito. ¿Cuál es el cuerpo del delito? El delito de Entonces, homicidio es aquel por que eso. priva de la vida a Son otro. las características Sí. legales que confirman que un hecho es un delito. Ese es el Tú me cuerpo. prestas un Sí, vehículo sí, sí, sí. No regresa. y yo Te vas. hago mal uso de él, me lo llevo, cometo un delito.
pero puede ser robo, o puede ser abuso de confianza, o puede ser administración fraudulenta, dependiendo Pero el artículo de que lo por dice... qué me lo prestaste. Sí, porque si me lo prestaste para trabajar, porque soy tu empleado, ese es un caso. Y si me lo prestaste por otra razón, ese puede ser otro caso. Entonces, ahí es donde el juez tiene que decir, se constituye el cuerpo del delito de robo, de abuso de confianza, de administración fraudulenta, o el que... Entonces el cuerpo de delito... Es la descripción que hace la ley de... Es el conjunto de estatutos, elementos. normas o leyes que definen a un acto delictivo, Sí, o presuntamente delictivo, Ese es el... con las cuales el juez va a operar para castigar o no a aquel que se le imputa este hecho. Sí, y por eso Digamos, para dictar un auto de formal prisión se requieren básicamente 2 requisitos: que estén demostrados los elementos del cuerpo del delito, es decir, sí, que, todo lo que a establece. ver, este hombre murió, sí, pero alguien lo mató, hubo homicidio, Sí. sí, y la presunta, decían antes, ahora dicen posible responsabilidad de alguien, dice, este individuo, otro, estaba en el escenario de los hechos y tenía una relación de pleito con el otro, entonces este puede ser presunto responsable o posible responsable. Cómplice. No, pudo haberlo matado. Entonces, si hay elementos para decir que él privó de la vida a este otro, entonces sí dictan un auto de Lo formal prisión. convierten en indiciado. En indiciado. Mientras tanto, no era indiciado. Bueno, Es bonito pensar también que llegáramos a un tipo de derecho como en otros países en donde ya están legislando precisamente en esos campos de estudio, como decía Manuel, de los nombres. Incluso también hay algunas penas, no nada más la de privación de la libertad, en donde algunas personas que llegan, por ejemplo, a rayar la casa del vecino, la pena es que la limpien, Que la pinten. que la laven, que la pinten, ¿no? Que retribuyan esa pena, pero con el trabajo. Sin embargo, también la ley tiene muchas confusiones en ese aspecto. Por ejemplo, el caso de la desnudez, que también la tiene en un decreto, ¿no? Tipificada y en algunas partes de ley. La desnudez también tiene que ver muchísimo en el lugar en donde esté, porque si tenemos a una muchacha, digamos, si vas a Cipolite, pues ahí te encueras y no pasa nada. y si está Paloma, digamos, ¿Dónde en es Enríquez, en un Cipolite traje es de en baño, Oaxaca, es una playa oaxaqueña. Playa Oaxaqueña. donde permiten el desnudo. Pero si está una muchacha con un bikini en Enríquez, en la calle principal de cualquier ciudad, la van a señalar con Pues en un detiene grado el de tránsito desnudez. y Claro. Pero si está en la playa no pasa, no pasa. eso. ¿Qué es lo flagrante? Y es, de una vez para que aprendan, no es fragante, no, es flagrante. F-L-A, flagrante. La raíz remota indoeuropea es bla, que quiere decir brillar, ¿sí? Y flagrante quiere decir lo que se descubre en el momento en que se ejecuta. Eso quiere decir, cuando aquel suceso está brillando por su ejecución, lo pescas, es decir, agarrar a alguien con las manos en la masa, eso querría decir en términos populares. Flagrante. Bien, volvamos en un minuto, por favor. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Sopa de Letras. Está la señora Elisa Blanchet, Mercado Ecológico Ocelot. Elisa, mucho gusto, buenas noches. ¿Cómo Buenas te va? noches, Jorge. Gracias. Y nos acompañan los actores Miguel Ángel Pimentel. Miguel Ángel, buenas noches, mucho gusto. Y Miguel Di Stefani. Para presentar, Miguel, la obra de teatro Confesión con la frente en el polvo, versión libre de Luis G. Basurto. Yo me acuerdo de esa obra notable de Luis G. Basurto que causó revuelo. Planteaba un problema eclesiástico muy duro. Seguramente debe haber sido por 1960, ¿verdad? A finales de los años 60. ¿Qué hubo en esa? ¿De qué era la obra? Recuérdame.
Sí, bueno, el tema que siempre ha sido de alguna manera como de actualidad, sobre todo en nuestro país, en donde la Iglesia tiene un papel relevante. Y que ¿De qué trata la obra? Pues finalmente es una confesión precisamente en torno al papel que juega la jerarquía eclesiástica. Y en ese sentido yo creo que la obra como tal en su momento efectivamente causó todo pues, por un lado expectativa, por otro lado también había cierto temor precisamente por el tema como tal, y en donde finalmente pues la obra termina siendo multipremiada, fue considerada la mejor puesta en escena de ese año. Y eso como que le dio cierta cancha, cierta... ¿Quiénes eran los actores de aquella época? ¿No te acuerdas? Precisamente, ¿tú lo recuerdas? Sí, como no, yo tuve la oportunidad de ir de suplente del maestro, que fue mi maestro, Luis G. Basurto, y nada menos que con José Baviera, y aquella famosa bailarina, ¿no? Mestre. Sí, Gloria Mestre, que hacía la escena de la madre, pero exclusivamente en una coreografía fantástica. Sí, y nos tocó hasta las 500 representaciones que develó Qué la placa barbaridad. María Félix, por ejemplo. Oye, y eran los dos actores y Gloria, ¿no? Sí, sí es un diálogo realmente. Gloria hace una coreografía fantástica. Tú eres suplente, pero de la dirección. No, iba yo Iba a actuar. supliendo al maestro, sí. ¿Y Luis actuaba? Sí, claro, y quién estupendamente más? bien. Y Pepe Baviera, nada más. Ay, Pepe Baviera, exclusivamente, sí, el yo me maestro acuerdo también. de haberlo Sí, cómo no. ensotanado. Era Sí. altísimo, como de 1,85. Un poco más alto que yo, 1,92. Sí, y que Sí. yo también, sí. Sí, señor. Pero me acuerdo que él llegaba por ahí a la televisión y yo era un mozo de ahí y platicábamos y se llevaba conmigo. Vivía en la calle de la vuelta de Chapultepec, de Bucareli, creo que se llama. Sí, efectivamente, sí, Me señor. parece que por ahí Sí, vivía. un poco antes del reloj chino, saliendo Telesistema, estaba la cantina aquella del siglo XX, ¿se Sí, acuerdan sí, de me él? acuerdo Y luego, perfectamente. luego, ¿No? ahí pegadito. Ahí pegadito en una casa antigua. Me quedo con una iglesia. Claro, esas referencias sí me las sé. Bueno, pero no me han dicho exactamente, es problema de una confesión o de la confesión. Sí, aquí en este caso nosotros lo retomamos la obra, creo que ya como un producto clásico del teatro mexicano. Nosotros tenemos un proyecto teatral aquí en el estado de Veracruz, ya estamos cumpliendo cerca de 17 años con este proyecto, Caramba Teatro, y siempre hemos tenido como que diferentes épocas, sobre todo en este aspecto de lo que es el teatro independiente. Entonces, de alguna manera, que no es una competencia, sino complementar el esfuerzo institucional, en este caso la Universidad Veracruzana con su compañía, nosotros estamos proponiendo una compañía de arte popular. Caramba Teatro pretende, a través de sus recursos, no institucionales, pues si no ya dejaríamos de ser independientes, hacer una red de trabajos y de foros en todo el estado de Veracruz. Empezaríamos en este caso con el apoyo del Instituto Veracruzano de Cultura para visitar las más de 60 casas de cultura que hay en el estado de Veracruz. Si nosotros lo planteamos... Exactamente, el montaje inclusive se presta, y que tiene que ver con la anécdota, se presta para que se pueda montar en cualquier ranchería, inclusive, si no hay luz le va mejor a la obra inclusive, porque es un obispo que acaba de ser nombrado cardenal, y entonces él tiene esta necesidad de la confesión, para lo cual lo que hace es buscar... de que se confiese la gente con él o de ir a confesarse. De ir a confesarse él. Entonces, como que hay algo ahí dentro de la anécdota de la obra en donde la simulación es uno de los aspectos de los cuales nosotros resaltamos mucho dentro de este nuevo montaje, de qué tanto somos capaces de simular hasta todo, inclusive la honestidad, o sea, inclusive hacer una confesión simulada. Entonces, para lo cual pues se le ocurre visitar a un sacerdote que había sido su compañero en el seminario y que está en un ranchito. Y entonces lo va a ver una noche de tormenta, llega ahí a tratar de hacer su confesión simulada, pero pues se sorprende por un lado y es sorprendido también por la honestidad de este sacerdote. Yo creo que encontramos finalmente en la tesis de la obra, o lo que queremos resaltar dentro de este montaje, es precisamente que puede ser un maestro, puede ser un médico, puede ser un abogado, en donde tiene de estas dos sopas.
¿qué tanto voy a simular para lograr algo? ¿O qué tanto voy a abrazar mi vocación? Ser sincero. Ser sincero Fíjate y ser que consecuente. Casi estás planteando el panorama actual de la disyuntiva del hombre actual. Es decir, voy a ser político, voy a ser sincero o voy a hacer declaraciones televisivas. Las dos cosas, como sabemos, son incompatibles. O trabajas para hacer declaraciones al pueblo y decirle lo que hipotéticamente, entre comillas, estás haciendo, entonces finalmente es la sinceridad contra la simulación, ¿verdad? Exactamente. Sí, aquí cae la anécdota religiosa en la obra, en la iglesia, ¿no? En un cardenal, en un obispo. Pero esta anécdota se puede trasladar a un político. Pues a cualquiera. Exactamente. La lucha nuestra y el arreglo de la obra que hizo el señor Pimentel es muy moderno, muy actualizado. Realmente no tiene mucho que ver con la puesta en escena del maestro Basurto, que fue un clásico, ¿verdad? Él la llevó a escena dentro de ese género, ¿no? Tradicional. Y aquí el arreglo es bueno, otra ¿se van a cosa. presentar primeramente en Jalapa o cómo? Sí, precisamente para dar a conocer este proyecto de la visita a las casas de cultura, pues iniciamos en un espacio del IBEC, que es la Galería de Arte Contemporáneo, que se encuentra aquí en Jalapeños Ilustres. Jalapeños Ilustres. Y vamos a estar el día 20, el día 21, sábado y domingo, y a los 8 días nuevamente, 27 y 28, estaremos los sábados a las 8 de la noche y los domingos una hora antes, a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Estamos ahí como con esta intención precisamente de que la gente conozca este proyecto de la Compañía de Arte Popular Caramba. ¿Le pusiste caramba? Caramba. Caray. Casi se puede intuir varias bifurcaciones. Es un acrófono. ¿Acrófono? Así se llama. Porque la primera partecita es la que suena como la que debería de sonar. Sí, exactamente. Muy bien, pues ahí estaremos para verlos y aplaudirlos. Con el recuerdo agradable de don Luis G. Basurto, una auténtica personalidad del teatro que tuve el gusto de conocer personalmente. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias a usted. Mi querida Elisa, ¿qué vamos a tener? Dile a nuestro público para que se entusiasmen. Bueno, pues antes agradecerte a ti la invitación. Mercado ecológico Ocelot. No, Ocelot. Ocelot. Sí, porque es un vocablo náhuatl. Ajá. Pues recordarles que nuestra existencia, que estamos el domingo. Los domingos de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en Clavijero 24, sí. Instalaciones de la Radio Universidad Veracruzana. Este domingo tenemos un documental que se llama Quien tiene ojos que vea. Es un documental hecho por los Guerreros Verdes del estado de Guerrero, una asociación civil que se abocó a ver los daños, pero bárbaros, que causan el uso de los plaguicidas y de los fertilizantes, insecticidas, todo esto que se manejan cotidianamente en el campo. En cualquier parte del área. Ahí lo exhiben, ¿no? Lo exhibimos, sí. Pero hablando de otra parte, de lo mismo. Esa es la parte del conocimiento. El hecho de tu trabajo como propagandista y difusora del bien comer es interesantísimo porque, pues yo soy tu cliente, pero estoy convencidísimo de que comiendo vegetales, comiendo la mayor parte del alimento que sea crudo, bien desinfectado, pero crudo, es evidente que se siente uno mucho mejor, sobre todo cuando ya no está el horno para bollo. Sí. Nosotros tenemos Entonces, ya un conocimiento de cómo ha mejorado la salud de nuestros consumidores, los diabéticos, por ejemplo, gente que ha tenido problemas de cáncer y está en estado de restablecer su salud, mejora muchísimo. Pero también la carne se puede comer, Jorge, siempre y cuando la gente que es carnívora. La carne que nosotros proponemos es una carne que no tiene toxicidad, no tiene hormonas, no tiene medicamentos de previsión, no son locas, son decentes. El pollo, que es un alimento que tiene muchísimas hormonas para engordar o para reproducir en sacan huevo. en 8 días, creo sacan la camada de pollo. Pues no tanto, pero pero se supone 15, que en 3 todavía semanas, pían los animalitos cuando ya van al sacrificio. Entonces sí es una presión pues bastante fuerte de la naturaleza y el costo lo pagamos nosotros.
Y me gustaría comentarles que ahora hay una tendencia mundial de la sobrealimentación que se llama los localívoros, y creo que el mercado se puede incluir localívoros. ¿Qué quiere decir? Comerlo del lugar. Que quiere decir comer lo que tienes en tu región y además de la estación. O sea, no provocar tener mangos como tenemos ahorita, todavía mangos, vamos a tener mangos en diciembre. Les doy una receta, los de rancho, porque si los de no, los que no. Los que tienen en rancho sí, los que no. ¿De qué ranchos hablas? No es San Cristóbal, grandes? eso lo vamos a ver en Nostalgia ratito. No, allá en la casa de ustedes, los chilacayotes desde hace mucho tiempo se dan como hierba, prácticamente. Y los chilacayotes grandes, pues antes hacían dulce de chilacayote. Ya no hay quien haga el dulce de chilacayote, que es tan sabroso. Pero los chilacayotitos chiquitos como calabaza, a ver, pártelo como pepino. Pero es lo más delicioso del mundo. Entonces eso se echa a perder, o se lo echan a ¿qué? Ni se lo come nadie, ni las gallinas. Como ya las gentes no tienen, no tienen cochinos en su casa, pues eso era posiblemente para los cochinos, pero los chilacayotes pequeños, partidos así como pepino, es delicioso y es localívoro, dices tú. Es localívoro. Sí, además otra cosa que nuestros mercados como el nuestro están haciendo es recuperar mucho de la alimentación que por no tener un valor comercial dictado por los patrones mundiales del comercio, pues entonces se han olvidado. Y esa diversidad alimentaria y biológica es muy útil para la sobrevivencia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que de aquí a 8 días yo quiero que tú estés presente en nuestros programas y que el mercado celote esté aquí, y entonces nosotros te vamos a adquirir un regalo para nuestro público de cosas comestibles, sanas, y lo vamos a rifar para alguien, ¿verdad? Perfecto. Como libros y eso, yo creo que sea una buena proposición, y qué bueno que la aceptaste. Una rifa de salud, por supuesto. Y encantada. que tú les Muchas avises gracias. lo que haya en tu mercado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Juanita, por favor, ¿tiene usted algo por ahí? Sí. ¿Alguna palabra antigua? Algunas palabras que no sea grosería, Juanita? Bueno, que curiosamente, como hemos estado hablando últimamente de Cricri, pues tomé algunas que se usan poco, porque ya también hasta el mueble ya casi no se usa. Digamos, por ejemplo, aldabón. Para tocar, ¿no? No. También para cerrar el baúl. Bueno, sí se puede llamar con eso a la puerta, ¿verdad? Sí, yo sabía la mano de hierro que se hacía así con la y cual para se tocar golpea la puerta. Sí. Eso es una aldaba que a veces era de cobre, era más fina, o servía para un baúl. Tenemos soslayo. Mirar de soslayo es mirar de reojo, oblicuamente, de ladito, para que no se den cuenta. De ganchete, dicen en los pueblos. Sí. De Laredo, Tamaulipas. Sí. Bueno, también tenemos gnomos. Los gnomos, con G muda, son enanitos fantásticos considerados por los cabalistas judíos, que son seres pequeñitos que guardan los tesoros ocultos. Los gnomos con sus violines tocan y tocan sin descansar. Oye, los gnomos vienen de conocimiento. No seré gnomo, no. Sí, gnomo. No, es otro. Tenemos también un estanquillo, ese en cierto modo sí se ha ido quitando de algunas partes. Ya sabemos que es una especie de tiendita, es una casita que ponen en la acera, cerca de la esquina, y generalmente se venden periódicos o revistas o cosas así para cuando los niños pasan, siempre la gente se detiene a ver. Gandul. Gandul esta sí creo que es ya poco usada, es un, como dicen ahora, chavo, que anda por allí medio paseándose. No encierra la idea de vago, sino que posible estudiante que no quiere ir a la escuela. Yo creo que tiene una predisposición a hacer mal. Un gandul es alguien gandaya, sí, que no tiene la vocación de hacer el bien,
sino que más bien es como un malviviente. Malviviente, esa es la palabra. Pues un vagabundo, un perezoso, pero yo lo ubico como un tanto joven, como que no es viejo. Un tipo así de esos que hasta miedo dan. Sí. Tutiplén, esta sí es poco usada. No, es italiano. Bueno, Sí, es italiano. A Tutiplén. Tutiplén, Claro, todo lleno. A Tutiplén. A Tutiplén, por la escalera a Tutiplén. Sí, en van Mandarilla todas se las decía canicas. mucho. Las canicas, sí. Las Y canicas. esta... O comer también. Sí, a Tutiplén, es decir, al fondo. A ¿verdad? todo lo que da. A todo lo que dé, ¿no? Sí. Tutti frutti. Bueno, Es tenemos cuclillo. Ah, sí. Ah, bueno, eso en los libros había cuclillo. Son los En los gorriones. ¿no? relojes. En los Ah, relojes. relojes. Es una avecilla trepadora. Curiosamente anda espiando los nidos vacíos para colocar sus huevos en esos. O sea, es medio Pues perezoso. qué pájaro, ¿no? No quiere. Gandalla. No tiene ganas de hacer su nido. Entonces anda buscando los otros. Qué blanquillos de Qué pajaritos. blanquillo de pajarillo. Qué aguacates. Ay, ustedes. Bueno, tenemos chimotretas. Chimotretas no será también italiano, me suena también como extranjero, como que no es. Debe Eso ser. es un añadido, un agregado. Sí. Pero chimotreta es un trebejo, ¿verdad? Sí, también es algo que se le añade a algo y que con intención de que luzca y más bien se ve feo. Es un adminículo inútil, quizá. Pues Quizá sí, un inútil, tanto no, inútil, pero algo que sirve bien no se le llama chimotreta. no, pero yo pienso que es con la intención de adorno, para que quede adornado. Pues dijéramos, antes que se usaban las mujeres sombrero, le añadían alguna cosa en el sombrero, una chimotreta y pues no Pero funcionaba. fíjate que es un hibridismo, hay una raíz náhuatl y luego la palabra trampa, treta. Ah, sí. Shimo es como un colguije, un agregado. ¿no? ¿En náhuatl. ¿En náhuatl? Sí, shimo. Pues ya pues tenemos ahí, es chimotreta. bueno saberlo. Tenemos tapanco, Ay, también es sí. náhuatlismo. también. Sí. No es español, Tapanco. No, Tlalipanco, arriba, lo que está más arriba de la tierra. Eso quiere decir tapanco. Ahora yo creo que se usa poco porque las casas ya, Ya no tienen utilizan, tapanco. porque era con el techo tan en pico para que para que bajara pronto la lluvia, y en ese tramo entonces los habitantes de esa casa decían, ¿para qué va a estar vacío? Para varias cosas lo hacían. Primero para secar, para los trebejos, luego era como el cuarto de cosas inútiles, y luego también para secar el maíz. Y para ahumar el piloncillo, de manera también. que se conservaba más tiempo. Bueno, antes también le llamaban zarzo, Juanita. Sí. Sí, y también para que queden ahí, para que haya fantasmas. Ah, sí. Y enanos. Y el árbol Sí, porque te acuerdas que dijo López Portillo un día y que no nos asusten con el enano Enano del del Tapanco. Tapanco, sí, sí. Hay una expresión así. Sí. Bueno, tenemos cuclillas. Cuclillas es una posición con las rodillas dobladas. Agachadito. Sí. Como gallina clueca. De cucle. Sí, de ahí viene. Sí, ¿Ah, sí? de ahí viene. de ahí Como viene. gallina Clueca. No me he fijado en una gallina cloaca que Se ande pone en así. cuclillas, claro que sí. Bueno, Sí. bueno, la tenemos postura que tienen para poner y empollar los Empollar. huevos. Por eso están cluecas las gallinas. Es pero onomatopeya. no es en relación a sus rodillas, es en relación a un estado que vive la gallina. Pero el nombre es onomatopeya porque hacen cloc, cluc, 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 cluc. Entonces, Cloc, cloc, Eso cloc. sí, cloc, eso sí cloc. lo creo. Bueno, y tenemos a tenor. El nombre de un señor, ¿no? No, El ajenor. una frase pequeña que quiere decir un modo adverbial que quiere decir más o menos por el estilo de, sí. por Ah. ese tenor. Por ese Le tenor. envió una carta Del ofensiva. mismo, pero tiene que Por ser ese del tenor. mismo tenor, ¿no? No, él la usa con la preposición, no, ¿qué preposición? Con la A, que no es una preposición, con la vocal y A, tenor. A tenor. En una canción lo usa. Pero hay nombre de un señor que se llama tenor. A tenor sí, y Sí. al tenor es otra forma de decirlo. Y la categoría de cantante. Sí, músico, una de tenor, las tesituras. Una de las Bueno. tesituras. Y la a más tener. bonita.
no se diría. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos Pilatuna. ¿No existe eso? Sí. Bueno, pues yo tampoco. Te llevaste un chasco. Sí. Sí, es una pilatuna. Pilatuna. Yo, ¿Es italiano? no le sé decir, pero sí es chasco, jugarreta. Y en un momento dado pensé que no, mejor la iba yo a sacar porque dije, no, a lo mejor, como dice, acción indecorosa vaya a ser grosería. No, pues No. todos cometemos alguna Sin decoro. Pilatuna. Bueno, tenemos eso, Sí, prosternada. ¿Cómo se dice? Prosternada. Prosternada. Ujú. Si ¿Esa la, es si la agachada? conocemos, un tanto puede ser ¿sí? hincado, postrado. Arrodillarse, más bien. Ajá. Exorna. Exorna. ¿Qué es? Es adornar, hermosear. Sí. De ornare y de ex ornare es Lo adornar. ornado es lo que está adornado. Volvamos en un minuto, son tan amables, gracias. Bueno. En la feria FILU, en la Feria Internacional del Libro Universitario en Jalapa, usted puede encontrar, por ejemplo, poesía completa, tomo primero, Ernesto Cardenal, una edición de la Universidad Veracruzana. Usted diría, bueno, vivimos en un siglo donde la poesía no es común porque a lo mejor usted no se interesa en leerla, pero si lo lee, verá que tendrá mensajes extraordinarios de todos los órdenes de la vida, pero de la vida cotidiana. No es la poesía esa que uno no comprende nada, llena de giros literarios difíciles de comprender. Es poesía que puede ser cotidiana. Y Ernesto Cardenal tiene una poesía que es como un recadito que le escriben a usted directamente al corazón, digamos. Y usted lo va pensando a la mente. Es la poesía de Cardenal. Aunque hable de temas muy, muy importantes como son la libertad, el dolor, la belleza, el amor, desde luego. Está con nosotros Ernesto Cardenal. Maestro, mucho gusto saludarlo. Bueno, ¿Cómo está muchas usted? gracias. ¿Cómo se siente por acá en nuestras tierras húmedas de Jalapa? Encantado, he estado mucho en México, ¿no? Desde los 18 años estoy visitando México. Aquí hice mis estudios universitarios en la Ciudad de México. Seminario, ¿no? Filosofía y letras, ¿no? Después estuve en un monasterio de benedictino en Cuernavaca y cantidad de veces he estado en México, en muchos lugares, de muchos estados de México. ¿Estuvo usted con Le Mercier o con la Mercier. O con el con la Mercier. Le Mercier. ¿Fue compañero de Le Mercier? No, él era el superior, yo era un huésped, se puede decir. Hice mis estudios de filosofía para el sacerdocio allí, sí, como el comienzo del seminario, se puede decir. Pero usted está mencionando una parte fundamental de una época que afortunadamente, mi nombre es Jorge Saldaña, sí, ya me lo tocó sé. vivir, y que era cuando Le Mercier pretendía que el psicoanálisis debería ser un tema obligatorio para un hombre de Dios. Fue un error de él. Me parece que el psicoanálisis es muy, muy bueno, pero no es necesario para todos y menos que debe ser obligatorio. Y él primero lo hizo para muchos monjes, después para más monjes. Por último, inventó de que todos tenían que él mismo se psicoanalizó, inventó de que todos tenían que pasar por eso también. Pues eso fue condenado por el Vaticano. Creo que el Vaticano en eso no se equivocó, en el hecho de que no que lo prohibieran, que prohibieran que fuera obligatorio. Él se rebeló entonces. Y se fue. Él pidió la secularización, o sea, dejar de ser religioso. Sí.
se lo concedieron. hizo en un Y programa. entonces todos los monjes menos, eran como 60 o más monjes, todos ellos lo acuerparon menos unos 3 que no siguieron. quisieron seguirlo. No quisieron seguirlo. Estoy enterado porque en aquella época yo muy joven, eso hace como 30 años, ¿verdad? 30 o 40, más bien como 40 años. Él Como iba a renunciar a la iglesia y a tomar su posición en un programa que yo tenía en la época, se llamaba Anatomías. Entonces, el programa fue prohibido y lo hizo en el periódico Excelsior. ¿Prohibido por quién? Por la censura de aquella época. ¿Política o religiosa? No, por la censura de la estación de televisión. Ah. No quisieron que él lo dijese. Esto que usted está diciendo, no quisieron que se secularizara en el programa, que yo lo tenía preparado. Pero fue mi amigo, recuerda usted que tenía arriba de su cabecera un demonio. Ahí me llevó a su cubículo, cuarto, Sí, su celda se llama. A su celda. Y ahí en esa celda tenía un demonio en vez de una virgen, porque decía que quería conocer a su enemigo. Sí. Alguna vez estuve en su celda, pero no recuerdo demonio Sí, que hubiera. Bueno, entonces de ahí proviene usted un poco. Estaba en la época, lo recuerdo. El obispo, claro, el gran obispo de Cuernavaca, muy amigo mío. Era un poco un núcleo de gente que en las buenas conciencias, entre comillas, de México, eran catalogados de izquierdistas un poco. Sí. Y Van Illich, eran 3 figuras. Illich, sí. el que tenía Illich. un centro de estudios. Sí. ¿verdad? Muy bien, bueno, de ahí entonces, usted estaba muy joven también, desde luego. Pues no tan joven, pero yo, en la vida religiosa era Todavía joven. no era cura. No, comencé mis estudios allí con los benedictinos de ¿Y guardó Cuernavaca. buenas relaciones con la iglesia después de ser sacerdote y del regaño papal? Sí, bueno, tengo una sanción del Vaticano que se llama suspensión adivina, que es la prohibición de celebrar sacramentos. Eso no me afecta porque yo no busqué sacerdocio para administrar sacramentos, sino para llevar vida contemplativa. De manera que estoy mejor sin la obligación de administrar sacramentos. ¿Se siente usted un poco dependiente del Vaticano o no? No, soy independiente. Tengo esa sanción y No, pero el chiste es que se sienta. ¿O no? ¿Se siente usted dependiente? no me siento dependiente. No soy dependiente del Vaticano. Pero tampoco dice... Tampoco he salido de la iglesia, soy sacerdote siempre. Sí, pero no, con esa sanción, con esa prohibición. Ni nada. Tengo esta prohibición de bautismo, lo cual para mí lo beneficia. Es beneficioso. Sí. Sí. ¿Y con el papado siente usted alguna cierta admiración por la institución del papado? No como existe ahora. Creo que en el futuro el papado va a ser diferente. En primer lugar, que será democrático, que una verdadera elección. Ahora son elegidos aquellos que el Papa ha elegido como electores. O sea, el Papa elige a los electores de su sucesor. Es un poco Además, creo que debiera ser pues mucho peor, porque creo que no debiera ser vitalicio el Papa, sino con cierto periodo, ¿no? Y que se pueda deponer también, y también que una mujer pueda ser Papa, ¿por qué no? Ya hubo el caso de Juana 22 o 23. No sé si esas son leyendas o es histórico, no estoy enterado de eso. Sí. No creo que haya habido una mujer Papa, sí, pero creo que sí puede haberlo. Debería y que también se puede destituir a un Papa, ¿no? Debiera, como es toda democracia, mientras que esta es la monarquía más absoluta de la tierra, la del Vaticano. La Iglesia es una monarquía. El Vaticano, digamos, decirle el Vaticano. La Iglesia oficial, pues digamos, o jerárquica, pero la Iglesia como pueblo de Dios es otra cosa. Claro. Por eso muchas veces la Iglesia apoya a los poderosos, ¿verdad? Sí, desde hace muchos siglos, desde el siglo III, cuando se alió con el emperador Constantino, desde el siglo III o IV. Eso nos sirve para sacar una conclusión. ¿No le extraña a usted, pues, que los hombres grandes jerarcas de la Iglesia en México estén presentes siempre en la vida pública de los políticos y de los hombres de poder? Si desde el siglo III, dice usted, señor cardenal, que ya la Iglesia se unía con el poderoso, ¿verdad? Con Constantino, sí. Quizá para implantar el reino de Dios. Y los papas han sido después emperadores, ¿no? Realmente. También. Hasta vestidos con vestidos imperiales, ¿no? Sí.
Muy bien. ¿Y qué relación guarda usted actualmente? Bueno, después renunció, fue usted suspendido a Divines y ya hizo una vida, a Divinis debe ser, ¿verdad? Ya hizo usted una vida normal y se casó y todo, ¿no? No, simplemente soy sacerdote también y célibe, únicamente que no administro sacramento por esa suspensión, Sí. lo cual, como he dicho, no me afecta. ¿El celibato sacerdotal, no piensa usted que también es una aberración? No, la aberración es que sea obligatorio. Creo que el sacerdote se puede casar. En los primeros siglos se casaban. Los apóstoles eran casados. San Pablo dice que los demás apóstoles andaban con sus esposas. Él no, él escogió el celibato. Y yo creo que el celibato se puede escoger, pero que no debe ser obligatorio. Yo lo he escogido libremente. ¿Usted escogió el celibato? Sí, libremente. ¿No será, señor cardenal, porque le molesta tener la presencia que a veces resulta molesta de una esposa? No, porque yo busqué el matrimonio con Dios. El monje sí debe ser célibe, el sacerdote no tiene por qué serlo, pero el monje quiere decir solo, el que lleva una vida solitaria para unirse con Dios. Sí, para unirse con Dios. A lo mejor su espíritu contemplativo es simplemente la canalización de algo poético de usted, ¿no? Sí, y también de algo erótico también, es un enamoramiento también que uno puede tener con Dios, como puede tenerlo con una mujer. Lo que resulta difícil de comprender, señor cardenal, es el hecho de que usted mencione la palabra erótico, porque Santa Teresa sí tenía arrobamientos eróticos, digamos, ¿no? En cierto sentido, sí. Pero ¿cómo un monje puede tener un cierto matiz de erotismo para amar a Dios? El amor es el mismo, lo que puede cambiar es el objeto del amor. Sí. El amor a la mujer o el amor a Dios es el mismo amor, cambia el objeto nada más. Claro. Por lo visto, señor, se nota que usted hay una cierta tranquilidad para con la iglesia que lo rechazó, ¿verdad? Yo pertenezco a la iglesia. ¿No se siente usted un poco rechazado por ella? Por la iglesia no, digamos por la curia romana, ¿no? Es otra cosa. Sí. Como que no fue compatible liberar a un pueblo con la iglesia, ¿no? ¿En qué sentido? No, es decir, usted finalmente, usted tiene mucho que ver con la guerrilla, la ideología de la libertad, el hacer que un pueblo sea libre, y la iglesia no se lo toleró. Lo que la iglesia, no es la iglesia, lo que digamos el Vaticano. El Vaticano, perdón. O el Papa Juan Pablo II, más concretamente, no quería que hubiera una revolución apoyada por los cristianos, y mucho menos por los sacerdotes, y menos aún con sacerdotes en el gobierno, como fue la revolución sandinista. Fue el primer caso en el mundo de una revolución que no solo no era contra la iglesia, ni sin la iglesia, contra los cristianos, ni sin los cristianos, sino con el apoyo de los cristianos. Eso es lo que no quería el Papa. ¿Y usted piensa que Cristo en alguna forma fue un poco rebelde guerrillero? En cuanto a las armas, no. Él escogió una revolución, pero una revolución no violenta. Y que lo que lo llevó a la muerte. Pero lo que él predicaba era el reino de Dios en la tierra, lo cual significa lo que ahora significa la palabra revolución. Algo igualmente subversivo y algo que lo llevó a la muerte. Sí, era subversivo entonces. Él no condenó la lucha armada que había en estos tiempos, la de los relotes, pero tampoco participó en ella. Bueno, cuando entró contra los banqueros en el templo, sí agarró látigos. Resulta de que había una prohibición de entrar con armas al templo, que en aquel tiempo eran espadas o lanzas. Sí. Y él lo que hizo fue unos látigos. Seguramente que no fue él solo, sino todo un comando que se tomaron el templo, y como no estaba prohibido el látigo, hicieron látigos y con los látigos sacaron a los mercaderes. Sí, lo que pasa y banqueros, ¿verdad? Porque se cambiaba el dinero allí, claro. Porque había muchas monedas, ¿no? De todas partes del mundo llegaban a Jerusalén en las fiestas, y había que dar la limosna en la moneda del templo. Sí, entonces había cambios, ¿no? Casas de cambio se llaman. Sí, lo cual no era, digamos, corrupción ni algo deshonesto, el cambiar para poder usar, para poder
depositar la moneda en el templo. Y también vendían animales para ser sacrificados en el templo. Sin embargo, lo que Cristo condenó fue que fuera una cueva de ladrones, es decir, condenó el negocio, condenó el capitalismo al sacar a los mercaderes. Claro. Sí, sí, sí. El capitalismo como base y papá del neoliberalismo actual. Sí, que ya entonces existía, la economía de entonces también Sí, era un sí. precapitalismo, pues, la sociedad esclavista, que también Cristo pues vino a cambiar. Judas fue un capitalista neoliberal porque se fijó en 30, vendió a Dios. Imagínense, nosotros queremos vender el petróleo, queremos vender muchas cosas. Entonces vendió, Judas vendió a Dios, es el sumum del neoliberalismo. Correcto, muy bien, señor. Su libro es hermosísimo, es muy bello, ya estuve leyéndolo, no tenía yo el gusto de conocerlo. Gracias. Que tenga usted muy buena estancia en México, don Ernesto Cardenal, un hombre que ha cursado con todos los matices del amor a Dios y que eso no le impidió, bien por el contrario, lo alumbró para hacer una revolución o para estar ahí donde debería estar. Participar en ella, pues, o apoyarla. Pues saludarlo. Muchas gracias, amigo Que tenga usted Flores una Saldaña. buena Muchas estancia por aquí. Gracias, Saldaña. Euromuebles. Rosario Pasarán les atenderá en Ávila Camacho 244B, casi esquina con Jicoténcatl. Un gran surtido de muebles extraordinarios que usted podrá llevar a la casa, llevar al hogar, mejorar la decoración de su casa con los muebles de Euromuebles. La señorita Rosario Pasarán tendrá muchísimo placer en atenderlos en Ávila Camacho número 244B, casi esquina con Jicoténcatl, aquí en Jalapa. El teléfono es el 890-6531. Euromuebles, los muebles de Jalapa.